pensamiento histórico es una forma de mirar el pasado para comprender cómo y por qué cambian las sociedades, qué permanece y cómo todo se influye en un mundo que habitamos hoy. Este enfoque nos invita a pensar cómo históricamente analizamos procesos cuestionados y explicaciones simplicistas que interpretamos y construimos relatos fundamentales de lo que ocurrió. No se trata de esto, se trata de razonar sobre el pasado, mirar de qué forma nuestra sociedad ha cambiado y cómo nos comportamos dentro de una sociedad respecto a estos sucesos. Cuando hablamos de historia, es un proceso biológico y profundo. El cerebro cambia físicamente gracias a la plasticidad, neural. Cada nuevo concepto, cada comparación de fuente y cada explicación casual fortalece las redes neurales. La memoria se trabajó en la corteza prefrontal organizando la información. Permite comparar versiones y mantener datos relevantes mientras analizamos el problema. El aprendizaje transformando la memoria a largo plazo impacta los géneros, el sistema límbico, donde opera la curiosidad y la emoción, potencializa la retención y los impactos que genera como preguntas y de lo que recordamos mejor. La atención, la memoria, la emoción y las funciones ejecutivas cooperan para que podamos interpretar el pasado con profundidad. El pensamiento histórico moviliza los procesos cognitivos de alto nivel, implicando comprender y temporalizar, identificar cambios y continuidades y análisis de las causas y consecuencias de los hechos. Esto requiere evaluar la confiabilidad de las fuentes, dirigiéndose entre evidencias y opinión, comprendiendo cada documento que es una ventana parcial al pasado. El estudiante debe interferir con la información que debe ser explícita, interpretar textos y obtener textos y objetos, comparar diferentes relatos y entender que el pasado es construido a partir de múltiples perspectivas, no es de una sola verdadera. Pensar históricamente es darse sentido al tiempo. En la historia tenemos dos tipos de conocimientos. El conocimiento de primer orden, que responde a qué pasó, los hechos, las personas, procesos, las fechas y conceptos propios de cada periodo, construyendo una sustancia del contenido histórico. Los conocimientos de segundo orden responden a cómo lo sabemos, análisis de fuentes, uso de la evidencia, comprensión del cambio y la continuidad, razonamiento casual, relevancia histórica y construcción de la narrativa. No basta con conocer el contenido, es dispensable comprender los métodos y las lógicas internas de la disciplina. Solo así el alumno puede construir explicaciones sólidas y argumentadas sobre el pasado. A pesar de los avances teóricos, muchas prácticas de evaluación siguen concentrándose en la memorización. Abundan preguntas que piden fechas, definiciones o identificaciones, mientras sigue siendo escasa las tareas que exige analizar fuentes, explicar procesos y aplicar razonamientos casuales. Esto mantiene una enseñanza lineal, central en la época, y personajes y dificultades para el desarrollo de las habilidades cognitivas para el estudiante. Evaluar solo contenido de primer orden limita el pensamiento histórico, reduce la historia y un ejercicio mecánico. El pensamiento histórico desarrolla capacidades cognitivas superiores esenciales para el siglo XXI. Promueve el análisis, la síntesis y la conceptualización. Impulsa el pensamiento sistemático para comprender contexciones para fenómenos. Fortalece el pensamiento crítico al evaluar evidencias y detecta signos
potenciales en la investigación y la capacidad de formular preguntas relevantes, y activa la metacognición, permitiendo al estudiante reflexionar sobre cómo aprender y cómo construye cognitivamente. La historia deja de ser memorística y se convierte en un ejercicio de interpretación profunda en el mundo. Comprender la historia es comprender cómo llegamos y ser quienes somos, cómo se construye una sociedad y responsabilidades que tenemos en el presente. Pensar históricamente no es solo mirar atrás, es comprender a pensar mejor. También estas situaciones nos hace dar a entender que no tenemos que estar arraigados al pasado, sino que nuestra historia se vive en el presente. Así que, pues, concluyendo, la única solución es que el pensamiento único es el pensamiento de cada uno al cambiar una sociedad.